Reporte 100. La madrugada del pasado viernes, la primera autoridad en salir a comunicar esto fue el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Informó a través de su cuenta de Twitter que había sido asesinado en Puerto Vallarta en un restaurante el exgobernador priista de la entidad, Aristóteles Sandoval. Se presume, ya después sale la fiscalía a anunciar detalles sobre este homicidio y comentan pues que la escena del crimen se limpió después. Posteriormente, ya en notas periodísticas, investigaciones, periodistas que han dado seguimiento a casos relacionados con el narcotráfico, pues lo vinculan directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y una periodista de investigación sonorense, Sandra Romandía, entrevistó a Aristóteles Sandoval en la Ciudad de México cuando era gobernador del estado de Jalisco en 2015 y escribió una columna que publica el diario Milenio este fin de semana que se titula "Me quieren matar", me dijo Aristóteles. Y le agradezco mucho a Sandra Romandía que nos tome una llamada esta mañana. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Tirso. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué te dijo Aristóteles en 2015, Sandra? Sí, pues bueno, lo que yo relato en esta columna publicada en el periódico Milenio ayer fue exactamente pues un encuentro que tuvimos en 2015 en la Casa Jalisco, que se encuentra ahí en la Ciudad de México, en Polanco, en Campos Elíseos. En aquella ocasión nos vimos para hablar del contexto y lo que está ocurriendo en Jalisco. Eran tiempos en los que el auditorio quizá pueda recordar, hubo una masacre muy muy fuerte en Michoacán, en Tanuato. Tanuato es un municipio, digamos que colinda con Jalisco, y donde en un rancho los policías federales pues mataron a 42 civiles desde el aire, desde helicópteros, y fue un caso muy sonado porque por una parte pues, se decía que habían sido ejecuciones judiciales debido a que era imposible que solo hubiera caído un policía, digamos, y hubieran muerto 42 civiles. Y por otra parte, en ese entonces yo trabajaba en el programa de Denise Merker, Punto de Partida, y nos dimos a la tarea de revisar de dónde eran estos jóvenes, de dónde eran, quiénes eran, y cómo llegaron a ser reclutados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, los de aquella masacre de 2015. Entonces fuimos a dar a un pueblo que se llama Ocotlán, que está ahí en Jalisco, que está justo pues en esa zona colindante con Michoacán, y encontramos que la mayoría de los jóvenes eran de una colonia, de Infonavit 5, y de ese pueblo. Entonces, lo que yo relato en esa columna es como desde entonces ya el cártel de Jalisco Nueva Generación tenía cooptados poblaciones enteras, ¿no?, a su servicio, donde tomaba a los jóvenes y con ello pues permite tejer una red de impunidad y también se arregla el terreno, ¿no?, para poder avanzar como él quiera. Eso nos contaba entonces el exgobernador, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval en Casa Jalisco, lo sorprendido que estaba de lo enraizado que estaba en el estado el cártel de Jalisco Nueva Generación, cómo había corrompido policías de todos los niveles, funcionarios, y fue un poco de lo que platicamos en aquella ocasión. Y a lo que voy con el título de la columna, "Me quieren matar", me dijo Aristóteles, pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? En esa ocasión, me recuerdo muy bien, él estaba nervioso, tú notas eso, ¿no? Cuando algún funcionario político, que digamos, yo he entrevistado a muchos que están amenazados de muerte, pues voltean para todos lados, tienen un arco de seguridad importante, que se revisa, que está al pendiente una cuadra antes, y nos dijo, yo iba con un colega, me quieren matar, lo van a intentar en cualquier momento. También comento en la columna, Tirso, que nos mostró un video de cómo dejaban ir en un retén a miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación armados, y los policías lo dejaron ir. Entonces, Sandra, lo que comento ahí, ¿sí? Perdón, a ustedes les mostró, tú ibas con un compañero de trabajo, les muestra el video en esa reunión y les comenta que se los va a hacer llegar, ¿es así? Así es, nos mostró el video donde se ve cómo dejan ir en impunidad a Sin embargo, ustedes nunca reciben el video. Nunca nos da el video, nunca se sabe de que lo denuncie públicamente, que se investigue, y ya no se sabe nada más. Por supuesto que esto te a especular un poco de si fue temor, si fue colusión o qué ocurrió ahí, ¿no? Pero sí habla mucho de que desde ese momento ya él estaba amenazado. Sí, percibía el riesgo. Y había un contexto totalmente descompuesto.
Ahora, Sandra, una pregunta, porque tú describes muy bien que cuando lo dices en tus palabras, cuando tú ves un político, sabes si está nervioso, sabes de cuál es su estado de ánimo, cómo se encuentra. En aquella ocasión, cuando tú entrevistaste a Aristóteles Sandoval y te contaba sobre la colusión que había entre cuerpos policíacos con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿notabas en el gobernador un verdadero ímpetu de limpieza de las corporaciones policíacas? Como, porque regularmente ese es un discurso muy tradicional, pero realmente, aunque eso se repita en el discurso político, la realidad es que en actos no se está realizando como tal una limpieza de las corporaciones. Y tú eres alguien que ha escrito precisamente pues sobre el narcotráfico, particularmente en la Ciudad de México. ¿Cómo crees que, no sé si documentaste un poco, por ejemplo, qué acciones estaban realizando en Jalisco en ese momento y si verdaderamente, digamos, había una especie de combate o una especie de intento de limpia en las corporaciones? Sí, bueno, es una gran pregunta porque pues una cosa, como tú dices, es el discurso y el otro es la acción, ¿no? En el discurso, Aristóteles Sandoval siempre fue muy confrontativo con el cártel. Creo que no hubiera tenido ningún tipo de intención extra de mostrarnos un video en el que pues, él estaba evidentemente enojado por lo que había ocurrido, pero obviamente no me consta si realmente era así. Y sí hubo acciones contra el cártel de Jalisco Nueva Generación en esa entidad. También algunas fuentes en ese momento comentaban, algunas fuentes a las que yo tengo acceso de seguridad, que era a cierto, como te explico, parte del grupo del cártel Como de a Jalisco Nueva células. Generación, a ciertas células a las que más quería atacar. Esto siempre ocurre, es muy común en diferentes estados que se enfoquen, por ejemplo, a las células a lo mejor que donde están en zonas donde no les conviene, o las células que son más sanguinarias. Pero la información que yo tenía hasta ese entonces es que sí, sin ponerlo como santo, por supuesto, con todas las reservas, pero insisto, denunciar estos hechos, aunque sea así de récord, pues no parecería tener sentido si no fuera realmente en contra, ¿no?, de estos grupos. Ahora, Sandra, sobre los hechos, tú eres periodista de investigación, como mencioné ahorita también, pues has escrito precisamente sobre el narcotráfico, sobre crímenes, y entonces aquí resulta como muy increíble, Sandra, ¿no? O sea, este hecho de que se limpiara la escena del crimen posterior al asesinato, el hecho de que hubiera fuera otra balacera como para intentar llamar la atención y confundir un poco acerca de lo que sucedía adentro de este restaurante. ¿Qué opinión te merece las declaraciones que ha dado la Fiscalía, el mismo gobernador Alfaro? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo está esta organización de este homicidio tan, pues pareciera que también planeado, en donde inclusive pues hasta, qué casualidad, ¿no? ¿En qué otra escena del crimen resulta que el personal de una empresa privada se dedica a limpiar una escena del crimen? Sangre. Sí, te revela muchas cosas. O sea, la primera es la calidad de profesionalismo, por así llamarlo, del grupo para planear y ejecutar el asesinato. La logística, el estudio que tenían de cómo se movían sus escoltas y su arco de seguridad, así como los pasos, ¿no?, del gobernador. Dos, el nivel de colusión y el nivel de corrompido que está y el dominio que tienen de la plaza, como se le llama, en Puerto Vallarta y en toda esa zona, hacia Sebastián del Oeste. Hay también otro municipio que se llama La Mascota, muy cercano a Puerto Vallarta, que solían ser muy turísticos. Yo estuve por ahí varias ocasiones y que están totalmente tomados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Son zonas serranas donde saben muy bien cómo moverse, cómo esconderse, tienen cooptadas a las policías que rondan la zona. Entonces es para ellos como su paraíso, en su zona de confort. Así que realizar este ataque en Puerto Vallarta pues también recuerda y muestra cómo han alcanzado los tentáculos de este cártel a esta zona turística, ¿no? Pudieron dar las órdenes a la gente del bar Distrito 5 para que limpiaran, para que arrancaran las cámaras de seguridad, para que quitaran todo, o mandaron gente. Eso está todavía en investigación, pero también sobre todo cómo logran darse la fuga. La policía tarda en llegar, se van por una zona, como mencioné en la columna, que no puedes ir a muy alta velocidad, entonces evidentemente tienen ahí el control de ese camino que va hacia San Sebastián del Oeste, y pues revela por supuesto una alerta y una alarma para el gobernador Enrique Alfaro de el poder que tienen y sobre todo cómo manejan esa zona, que aparte es muy importante no solo para Jalisco sino para el país. Es una zona turística internacional. Claro. Y es evidente que tienen un control absoluto, sin miedo y bajo total impunidad.
Eso, yo me quedo con esa última palabra, Sandra, con total impunidad, porque habría que esperar que va a suceder, pero todo pinta a que pues será una anécdota más de crímenes políticos y relacionados con el crimen organizado que pues esperemos se resuelva. De lo contrario, pues habla mucho de la debilidad de las instituciones de seguridad e impartidoras de justicia en algo que pudiera quedar totalmente impune. Así es eso. Sandra, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada. ¿Dónde puede encontrar las personas que nos escuchan hoy la columna Me quiere matar, me dijo Aristóteles, que escribiste este domingo? Sí, la pueden encontrar en milenio.com y también en mi Twitter, @Sandra-Romandía, ahí la tengo fijada. Sandra, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. A ti muchas gracias, muy buen día a todos. Es la periodista de investigación sonorense Sandra Romandía, que escribió, como comentamos, esta columna Me quieren matar, me dijo Aristóteles, la escribió para Milenio. Reporte 100.